En el ejercicio 25 nos dice una onda de 0,3 metros de amplitud interfiere con una segunda onda de 0,2 metros que se propagan en la misma dirección. ¿Sí? Tenemos dos ondas que se propagan en la misma dirección y nos piden calcular al final cuáles son las amplitudes resultantes, cuáles serían las amplitudes máximas y mínimas que podrían darse. Bueno, en esta representación gráfica que tenemos a la izquierda vamos a determinar cómo sería la amplitud máxima. ¿Sí? Estas dos ondas las dibujamos por separado, pero solo para visualizar, porque en realidad están desplazándose a lo largo del mismo eje. ¿Sí? Se propagan, dice, en la misma dirección. Bueno, para determinar la amplitud máxima, entonces vamos a ver que acá tenemos la onda que tiene una amplitud de 0,2 metros y acá tenemos la otra onda que tiene una amplitud de 0,3 metros. ¿Sí? Vemos que esta tiene una mayor amplitud y esta tiene una menor amplitud. La amplitud máxima se obtendría en el caso de que al cruzarse estas dos ondas, al interferir en las dos ondas, coincidan los picos y los valles, es decir, que coincida esta cresta, coincida con esta cresta de la otra onda y el valle de esta onda coincida con el valle de la otra onda. Entonces en ese caso vamos a tener que las amplitudes se van a sumar, ¿sí? Entonces acá arriba vamos a tener esta onda, esta va a ser la onda resultante, que va a tener una amplitud de 0,5 porque sumamos los 0,3 metros más los 0,2 metros, ¿sí? Lo que ocurre acá arriba. Y acá abajo también va a pasar lo mismo, nada más que va a tener, el valor absoluto, sin tener en cuenta los signos, va a ser también de 0,5 metros. Porque la amplitud es la misma tanto hacia arriba como hacia abajo, teniendo en cuenta que lo que medimos es una distancia, ¿sí? Y por otro lado vamos a determinar la amplitud mínima que vamos a observar aquí en este gráfico a la derecha. Tenemos una onda que tenía 0,3 metros de amplitud y la otra onda 0,2 metros de amplitud que tenía una amplitud menor. La amplitud mínima se obtendría cuando las ondas interfieran de manera que no coincidan los valles con los valles y las crestas con las crestas, sino que sea al revés. Este sería un caso, por ejemplo, en el que la onda que tiene mayor amplitud de 0,3 metros tiene acá su cresta, coincida con el valle de la otra onda que tiene una menor amplitud, que es de 0,2 metros, ¿sí? Y acá vemos también que la cresta de esta onda de menor amplitud coincide con el valle de la onda de mayor amplitud. Entonces, lo que va a ocurrir es que se van a restar las amplitudes. Entonces, si hacemos 0,3 metros menos 0,2 metros, nos va a quedar 0,1 metro, que va a ser la amplitud de esta onda resultante, que como podemos ver, podemos visualizar que tiene una amplitud menor que las otras dos ondas por separado. En el punto 26 tenemos este problema. El área de un tímpano representativo es de alrededor de 5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Calcule la potencia sonora, es decir, la energía por segundo, que incide en un tímpano. En el inciso A nos piden calcular en el umbral auditivo. Y en el inciso B nos piden en el umbral del dolor. Sí, vamos a explicar lo que significa el umbral auditivo y el umbral del dolor. Primero vamos a ver en el inciso A qué es lo que nos piden. Nos piden que calculemos la potencia sonora que incide en un tímpano en el umbral auditivo. El umbral auditivo es la intensidad de los sonidos más tenues que detecta el oído humano. ¿Sí? Y entonces esta intensidad tiene un valor determinado, que es este que tenemos aquí, es de 1 por 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. ¿Sí? Es la intensidad en el umbral auditivo. Y para calcular la potencia vamos a hacer uso de una expresión
vamos a utilizar esta expresión de la intensidad de sonido, ¿sí? Que como dijimos, la intensidad de sonido tiene unidades de watts por metros cuadrados, donde watts es la unidad de potencia y metros cuadrados es la unidad de área. Por eso es que se puede expresar la intensidad de sonido como la potencia sobre el área. Y de acá vamos a poder despejar la potencia. Conocemos, por el dato que nos dan en la consigna, el valor del área, y conocemos también el valor de la intensidad de sonido en el umbral auditivo. Entonces despejamos, pasamos esta área multiplicando al otro miembro y nos queda esta expresión en la cual vamos a reemplazar los valores, ¿sí? Tenemos la intensidad de sonido que es 1 por 10 a la menos 12 watts por metros cuadrados y tenemos el área que es de 5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados y al resolver nos queda que la potencia sonora es de 5 por 10 a la menos 17 watts, ¿sí? Y ahora en el inciso B nos dicen también que calculemos la potencia sonora en el umbral del dolor. El umbral del dolor es, por otro lado, la intensidad de los sonidos más fuertes que puede tolerar el oído humano. Y esta también tiene un valor determinado que es de 1 watt por metros cuadrados. Conocemos entonces este valor a la intensidad y con la misma expresión que teníamos también de la intensidad de sonido como la potencia sobre el área, vamos a despejar la potencia porque el área que conocemos, que nos dan de datos, es la misma, ¿sí? Entonces tenemos esta expresión donde vamos a reemplazar los valores, la intensidad del sonido que es 1 watt por metro cuadrado por el área que era de 5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Los metros cuadrados se cancelan y nos queda la potencia sonora igual a 5 por 10 a la menos 5 watts. Luego, en el ejercicio 27 nos dicen: una ruidosa máquina de fábrica produce un nivel de intensidad de 80 decibeles. ¿Cuántas máquinas idénticas se podrían agregar a la fábrica sin exceder el límite de 90 decibeles? Lo primero que tendremos que hacer aquí será calcular la intensidad de sonido que tiene una máquina, ¿sí? Nos están dando de dato el valor del nivel de intensidad de una máquina que es de 80 decibeles y nosotros entonces vamos a sacar la intensidad para luego poder calcular cuántas máquinas se podrían agregar a la fábrica para no exceder el límite, ¿sí? Bueno, vamos por pasos. En primer lugar, entonces, aplicamos esta fórmula, que es la de nivel de intensidad de sonido. La igualamos a los 80 decibeles que son para una máquina y vamos a hacer el despeje de la intensidad de sonido de una máquina. Entonces pasamos este 10 que está multiplicando dividiendo al otro miembro, con lo cual nos va a quedar esta expresión de logaritmo de i sobre i0 igual a 80 sobre 10, lo cual vemos acá abajo que nos queda también igual a 8, ¿sí? Y luego, para despejar lo que hay dentro de la función logarítmica, tenemos que tener en cuenta que acá el logaritmo es en base 10, es como si tuviéramos un 10 en ese lugar, y vamos a pasarlo al otro miembro, elevando el 10 a lo que teníamos anteriormente, que eran estos 8, ¿sí? Por eso es que nos queda esto que estaba dentro del logaritmo, que es i sobre i0 igual a 10 a la 8, 10 a la octava sería. Bien, ahora continuamos despejando la intensidad de sonido de una máquina y pasamos multiplicando esta intensidad de referencia al otro miembro. Pasamos multiplicando y nos queda esta expresión. Luego vamos a reemplazar los valores aquí abajo y tendremos finalmente, cuando resolvamos esto, tendremos que la intensidad de sonido de una máquina es de 1 por 10 a la menos 4 watts por metros cuadrados.
Ahora vamos a calcular como un segundo paso lo que se debe, la intensidad de sonido que se podría soportar para no exceder el nivel de intensidad de sonido que está permitido, digamos, en la fábrica. Entonces para eso tendremos esta expresión donde vamos a poner un beta total, que va a ser el nivel de intensidad de sonido límite, y vamos a despejar el I total, ¿sí? La intensidad de sonido total. Entonces pasamos este 10 al otro miembro dividiendo, nos queda 90 sobre 10, lo resolvemos y nos queda igual a 9, ¿sí? Y de este lado nos queda esto. Ahora para despejar lo que hay dentro del logaritmo, acá, vamos a tener que elevar el 10, como dijimos que el logaritmo es en base 10, es como si tuviéramos un 10 aquí. Vamos a pasar al otro miembro el 10 y lo vamos a elevar a la potencia 9, porque esa es la forma en que se despeja lo que hay dentro de una función logarítmica, y nos va a quedar esta expresión. Bien, ahora seguimos despejando el I total, para lo cual vamos a pasar este I0 que está dividiendo acá, lo pasamos al otro miembro multiplicando y nos queda de esta forma. Y por último tenemos que reemplazar los valores. Tenemos que el I0 es de 1 por 10 a la menos 12, recordemos que este es el valor de intensidad de sonido de referencia que tiene ese valor de watts por metros cuadrados, y al resolver nos queda que la I total, es decir, la intensidad de sonido total es igual a 1 por 10 a la menos 3 watts por metros cuadrados. Esta sería entonces la intensidad total que se podría tener. Ahora, para saber cuántas máquinas me van a producir esta intensidad de sonido, voy a tener que aplicar una regla de 3 simples, lo cual vamos a ver en esta parte. ¿Sí? Anteriormente habíamos calculado que una máquina producía una intensidad de corriente de 1 por 10 a la menos 4. Ahora yo quiero saber si esta intensidad de corriente es producida por una máquina, entonces esta intensidad de corriente total que calculamos aquí, ¿por cuántas máquinas va a ser producida? Que es X, lo que queremos saber. Entonces esta X la vamos a calcular haciendo esta intensidad, 1 por 10 a la menos 3, por 1 dividido 1 por 10 a la menos 4. Entonces, esto de resultado nos va a dar igual a 10 máquinas, es decir que a partir de 10 máquinas ya se empezaría a exceder ese nivel de intensidad de sonido límite.